Ok. Buenos días, tengan todos ustedes, amigos de Restaura TV. Estamos transmitiendo desde ahora desde Uruguay, yo desde mi casa por motivos de la pandemia, y mi hermano Daniel Rebolledo desde Montevideo. El día de hoy vamos a manejar un tema muy interesante, que es el tema de la guerra espiritual, y vamos a darle ya oportunidad, para no perder más tiempo ahorita a Daniel, para que él empiece, y ahí a medida que él vaya avanzando le vamos haciendo algunas preguntas si son necesarias, ¿ok? Bien, adelante Daniel, el tiempo es Muy tuyo. bien, buenos días a todos los hermanos, amigos y personas que nos están escuchando por Antena 10 y Restaurar TV, ¿no? La verdad es que es una bendición volver a estar con ustedes. Ya hace un tiempo atrás estuve compartiendo en forma presencial ahí en Monterrey, en México, pero ahora desde casa, desde Montevideo, Uruguay, producto obviamente de toda la pandemia que hemos estado viviendo, ¿no? Y aunque la pandemia nos tiene encerrados en casitas, la palabra de Dios no para, no se detiene, y esa es nuestra idea, ¿no? Es seguir adelante compartiendo verdades, verdades que transforman vidas, verdades que pueden cambiar el corazón de las personas, ¿no? Es un gusto, Jorge, poder estar compartiendo en tu programa. Y bueno, sin más preámbulos, yo la vez anterior que estuve y cada vez que voy a Monterrey o a México, uno de los temas principales que me invitan a enseñar, ya creo que me estoy haciendo conocido por ese tema, es el tema de la liberación y es el tema de la guerra espiritual, ¿no? Por más de 20 años, 25 años he estado enseñando en diferentes países este tema. Y una de las preguntas que me he estado formulando y quiero traerlas al programa es cómo nosotros podemos ver el concepto de la guerra espiritual en medio de la sociedad. O sea, cómo nosotros podríamos, ¿cierto?, sin quitarle el valor bíblico y el poder de la verdad del tema propiamente tal, cómo canalizarlo y hacerlo, ¿cierto?, traerlo en medio de la sociedad y que la sociedad pueda darse cuenta que realmente hay realidades que van mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Cómo hacerlo presente en medio de la familia, de la señora que está cocinando, del hombre que está en el trabajo o del estudiante, del hijo que está en clase o en la universidad. O sea, cómo afecta a la universidad, cómo afecta entre los amigos. ¿Por qué? Porque partimos desde la partida, o sea, desde el punto de inicio de que socialmente hablando es un tema que se niega, que se descarta y que se rechaza en el sentido de, ok, no existe, ya, o se descarta a través de ideas, o sencillamente se rechaza. No lo queremos entre nosotros. Y bueno, yo quiero partir con un pasaje bíblico que está en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 23, que es un pasaje muy conocido. Y el pasaje dice de la siguiente manera, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ok, es curioso que el apóstol Pablo ya hace referencia a un cambio de mentalidad. No solamente en el libro de Efesios hace referencia, lo va a hacer en el libro de Corintios, ya, y lo va a hacer referencia en el libro de Romanos, fuertemente Romanos capítulo 12, cuando dice no te conformes a este siglo, sino que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso quiere decir que hay dos formas de ver la vida, o hay dos realidades, o sea, y dos realidades que pueden venir de nuestras propias creencias, de nuestra propia manera de pensar. Una tiene que ver, ¿cierto?, con lo visible, tiene que ver con el mundo, pero con un mundo que nosotros denominamos mundo caído. Ahí yo pienso, ahí yo siento, ahí yo tomo decisiones, ahí yo sé cómo criar a mis hijos, cómo me enseñaron, o yo reproduzco lo que aprendí en la universidad o lo que aprendí, ¿cierto?, en la vida propiamente tal. Yo adquiero una forma de razonamiento, una forma de pensar. Lucho por la vida a través de lo que yo creo. Por ejemplo, en Uruguay existe un refrán que dice, mi brazo me sostiene. O sea, si yo no trabajo, yo no como, ¿ya? Y la vida depende de mi trabajo. Y eso es una fortaleza tremenda en la mente del uruguayo, y creo que no solamente del uruguayo, en gran parte de la sociedad occidental se sostiene esto. ¿Qué aconteció, por ejemplo, en el año 2000,
2001, vino una fuerte crisis económica sobre el Uruguay. Se llamó el Corralito, producto de crisis económica de dos grandes gigantes que tenemos nosotros como frontera, que es Brasil y Argentina. Entonces la gente entró en una crisis tremenda, perdieron trabajos, se cerraron bancos, los grandes inversionistas se fueron del país y un gran número de personas tomó la decisión de quitarse la vida. El suicidio aumentó, la gente entró en depresión, matrimonios se separaron. ¿Por qué? Porque el sistema de creencia estaba sustentado sobre la economía, o sea, en lo que yo vivo, en lo que yo trabajo, y si yo no tengo, no vivo. Ese sistema de creencia, obviamente alimentado por una enseñanza globalizadora, una enseñanza de este tiempo, ya no ve salida, no ve resultado, no ve, ¿cierto?, una respuesta frente a su propia necesidad, porque es todo lo que piensa. Ahora, por el otro lado está lo que nosotros denominamos, ¿cierto?, el cristianismo o el pensamiento cristiano, nuestra fe, el nuevo nacimiento, el recibimiento del Espíritu Santo en nosotros, ya una nueva vida, un nuevo discipulado. O sea, Jesucristo le va a decir a su gente: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ya seréis verdaderamente mis discípulos. Y después dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Esto está en Juan 8, 31 y 32. Entonces, viene una renovación de la mente a través de la relación con Dios, y viene una renovación de la mente a través, ¿cierto?, de la verdad del Señor, incorporando nuevas ideas a nosotros. Y una de esas ideas revolucionarias que Jesucristo planteó es la idea de poder entender que el problema que ves si yo tengo, por ejemplo, de relación emocional, que me peleo con la novia o que me peleo con el novio y entro en una crisis existencial, en el concepto bíblico y en el concepto cristocéntrico puede tener, ¿cierto?, una raíz espiritual, dando por cierto de que muchas de las enseñanzas y creencias que nosotros podemos manejar en nuestra razón pueden venir de realidades que nuestros ojos no ven. Ahora, ¿qué tiene que ver con la enseñanza del apóstol Pablo en el libro de Efesios? Tiene que ver mucho esto con cambiar la manera de pensar. O sea, renovación quiere decir reemplazar, ¿ya? Reemplazar algunas ideas que no tienen nada que ver con la vida. Reemplazar algunas creencias que no tienen absolutamente nada que ver con el valor fundamental de la existencia del hombre. ¿Y qué tiene que ver esto con la guerra espiritual? Para Jesucristo y para el apóstol Pablo y para los discípulos, muchas de las ideas que un hombre puede generar en su mente vienen de un mundo espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo va a aconsejar a Timoteo, allí, ¿cierto?, en segunda o en primera Timoteo capítulo 4, le va a decir a Pablo: mira que en los postreros días, ya, se levantarán personas, ya, dice que van a oír doctrinas de demonios. Imagínate, doctrina, ¿no? Y que obviamente por su mente hinchada, vanidades, prohibirán casarse, ya a mantenerse, crearán un sistema de creencia engañoso. Pero yo me quiero detener en la palabra doctrina y demonios. O sea, doctrina quiere decir enseñanza en la parte más básica de la definición, ¿ya? Un sistema de creencia, ¿cierto?, que se transforma en una idea fija en el pensamiento humano, o sea, un adoctrinamiento. Ahora, pensar que pueden haber doctrinas de demonios, o sea, enseñanzas que vienen a la mente y que te hacen creer mentiras, que te hacen creer cosas que realmente no son la verdad. Este tipo de cosas son por las cuales Pablo, Pedro, Jesucristo mismo, Juan, van a atacar duramente, o sea, por dos lados. Por un lado, en lo que el hombre está creyendo, en lo que el hombre está defendiendo, en lo que el hombre está pensando y enseñando a otros hombres. Y por el otro lado, la influencia espiritual que puede haber detrás de esto. Al detenernos en Efesios capítulo 4, nosotros podemos ver, ¿cierto?, en el versículo 23 dice: renuévense en el espíritu de vuestra mente, y les llama a vestirse de algo nuevo. Ahora,
Ese vestirse de algo nuevo tiene que ver según una nueva creación. El versículo 24 dice, ciertos creados según Dios. Opa, eso quiere decir que la creación, toda la creación, aunque Dios creó todo el mundo, hay gente que no está vestida de Dios, que no sigue el conducto de pensamiento, de sentimiento, de relaciones interpersonales, no sigue ese comportamiento. Entonces, de pronto tú ves a una hija que está metida en el internet, que está metida en el celular todo el día. Y es una hija normal, va, estudia, puede ir a la universidad, tú miras, cierto, que tiene un comportamiento normal, pero de pronto, cierto, empieza a manifestar cierto tipo de creencias y de ideas que aparentemente no parecen muy racionales en el sentido bíblico. Tú eres cristiana, tu hija también es cristiana, pero de pronto empieza a manifestar cierto tipo de ideas de tolerancia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no vamos a tolerar ciertos patrones de comportamiento que aunque nosotros no lo aceptemos, los respetamos igual? O sea, la historia comienza así como la aceptación. Pero esa aceptación va a terminar con un involucramiento ya de algo que no es bíblico y que puede llegar a ser tanto contraproducente y dañino para la vida de una persona. Entonces, esta hija tuya o este hijo tuyo de pronto empieza, ¿cierto?, a tener una aceptación y después una defensa. Pero también empieza a luchar con otras cosas, como la depresión, y empieza a luchar con la rebelión, y empieza a luchar con la ira, y empieza a luchar con las crisis sociales, o crisis, ¿cierto?, de no aceptar el mundo que lo concibe. Y nadie asocia, o muy pocas personas asocian, que ese patrón de comportamiento viene de la aceptación de ideas que no son bíblicas. Ahora, observamos, por ejemplo, en ese mismo versículo 24, dice, en la justicia, obsérvalo, puedes buscarlo más adelante, ya en Efesios 4, ¿cierto? Versículo 24, dice, ya creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Y aquí involucramos tres temas. El tema de la justicia. Uy. La justicia, que es uno de los sistemas de defensa político, donde mucha politiquería, demagogia, ¿cierto?, se afirma ya para captar adeptos, ya acusar de injusticias sociales, acusar de que los gobiernos no hacen bien, y muchos políticos, sobre todo en los centros educacionales, comienzan a captar a jóvenes que realmente quieren entender la verdad, que quieren entender la justicia y ven mucha injusticia. Sin embargo, la justicia que el apóstol Pablo está haciendo señal viene de un nuevo hombre y viene de una nueva manera de pensar. Y viene de una manera de pensar según lo creado por Dios y no según lo que el hombre defiende. Porque lo que el hombre defiende no siempre está basado en la verdad. Hace unos días atrás una mujer publicaba en una de estas redes sociales, ¿no?, la alegría de cómo su hija había vivido una transformación de identidad, o sea, pasar de ser un niño a ser una niña. Y este tipo de transformación, alabada por la sociedad de la actualidad o por algunos sectores sociales, ¿no?, y como identificando a un padre y una madre, ¿cierto?, como los que cubrieron y le ayudaron a este niño, ¿cierto?, a esta transformación, y qué alegría, qué felicidad para todos. Sin embargo, ese tipo de información no solamente informa, sino que también forma opinión. Y la gente empieza a creer que esto es justo. La gente empieza a creer que esto es verdadero. Y aún dentro de los círculos cristianos liberales, que si algún día ya Jorge me invitara a hablar sobre la teología liberal, podríamos hacerlo, ¿no?, se empieza a meter en nuestras ideas, en nuestras creencias, en nuestra forma de pensar. Y buscamos una justicia que no tiene nada que ver con la que Jesucristo dice: busca el reino de Dios y su justicia.
Y esa justicia está basada en la verdad del Señor, ¿ya? En la verdad de Dios. No sé si quieres hacer algún comentario o alguna pregunta, Jorge. Creo que necesitamos ir a corte y ahora regresamos. ¿Ya? ¿Te parece bien? Me parece excelente. Bien, ahora regresamos. ¡Ese es mi Chuy! ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Hijo de su... ¿Cuánto tiempo? No, hombre, pero mucho, mucho. Oye, te invito. ¿Me invitas? El jueves. El jueves. A las 8 de la noche. 8 de la noche. Por Antena X. Por Antena X. Lo que caiga es bueno. Lo que caiga es bueno. Nos vemos el jueves a las 8. Jueves a las 8 nos vemos. Ahí te veo, ¡Excelente! Amigos, los esperamos todos los viernes a partir de las 4 de la tarde aquí en su programa Moda y Caché por Antena X con David y Alice. ¡Nos ¡Te esperamos! Amigos, recuerden que este y todos los sábados a las 3 de la tarde por Antena X, su programa Música Mi Barrio, donde tendremos artistas invitados, muchos reportajes y sobre todo mucha diversión. Y recuerden, si la cumbia no llega a tu corazón debe llegar a la cumbia, solo por Antena X. Soy yo, su amiga Ajisi, y los quiero invitar este y todos los miércoles a las 3 de la tarde para que vean nuestro programa Planeta Fantástico, aquí por Antena 10. No se lo pierdan, siempre tendremos muchas sorpresas y ecología para ustedes. Planeta Fantástico. Hola, ¿qué tal amigos? Somos sus amigos de Social Event. Y queremos invitarte a que nos sintonices este y todos los sábados en punto de las 6 de la tarde, aquí por Antena X. ¿Qué tal mis amigos de Antena X? Los saluda su amigo Camilo Décadas para invitarlos todos los lunes de 3 a 4 de la tarde a su programa Soy Décadas. Recordar es volver a vivir. Vamos a recordar y vamos a compartir esas canciones, esa música, esos bellos recuerdos y los mejores pasos de baile. Todo esto lo ven lunes 3 a 4 de la tarde a través de Antena X. Los esperamos. Hola, yo soy tu amiga Surprise y te espero todos los domingos a las 10 de la mañana en tu programa 1, 2, 3 Sorpresa por Antena 10. Hola, buenas tardes. Somos Diana de la Cerda y Vanessa Elizondo y los invitamos todos los jueves a las 3 de la tarde a ver por Antena X Mix Deportes. Los esperamos. No se lo pierdan. Ok, perfecto. Hola.
Listo, Daniel, podemos continuar si gustas. Muy bien, perfecto. Entonces, como veníamos hablando, ¿cierto? No es la misma justicia que es la justicia que Jesucristo plantea, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, 33, de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando nosotros vemos ya la inseguridad social que existe hoy en día, como vemos el femicidio, cuando vemos, ¿cierto?, los asesinatos, cuando vemos los robos que acontecen, el mar de injusticia que acontece alrededor nuestro, o sea, el abuso a menores, el maltrato familiar, las personas de una u otra manera mentalmente están buscando la justicia, quieren la justicia, pero no la encuentran, no la hallan, porque sencillamente no es según esta nueva creación o este nuevo hombre que el apóstol Pablo propone aquí en Efesios capítulo 24. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con liberación o con guerra espiritual? Tiene mucho que ver, porque cada vez que nosotros tenemos un problema, lo primero que nosotros decimos, estoy enfrentando una verdadera guerra. Estoy enfrentando una guerra con mis colegas en el trabajo, estoy enfrentando una guerra con mis compañeros en la escuela, estoy enfrentando una verdadera guerra, ¿cierto?, en el ámbito o en la familia o con algunos parientes. Ahora, nadie o muy pocas personas asocian que detrás de este concepto de guerra puede haber un elemento espiritual. Y de hecho, en el versículo 25, ya aquí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 24, o sea, en 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Curioso, dos cosas distintas, o dos cosas que son importantes. Jesucristo es la verdad. Conocer a Él, conocer su pensamiento, conocer sus enseñanzas, ver su comportamiento mientras estuvo en la tierra y cómo quiere que nos comportemos, es la verdad. Y por otro lado, Jesucristo nos habla de un ser maligno, ya diabólico, que es Satanás. Y Jesús mismo va a enseñarle a los discípulos, allí en Juan 8, que ya lo habíamos citado, pero más abajo, 44 y 45, de que este diablo es el padre de la mentira. Y verdad y mentira son dos dilemas dentro de la sociedad, que parecen comunes, pero en el contexto bíblico son netamente espirituales. La mentira organizada por un ser maligno y la verdad organizada por un ser ya divino, benigno, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿hay guerra o no hay guerra? Claro que hay guerra, o sea, cuando hay injusticias, cuando hay mentira, cuando hay situaciones aconteciendo en la vida, entramos dentro de un campo de batalla espiritual. Por eso Jesucristo le va a aconsejar a Nicodemo, por ejemplo, nacer de nuevo. ¿Ya? Y Pablo dice aquí en Efesios, ya vestirse del nuevo hombre. Entonces, para tener una transformación social, para tener una transformación familiar, para tener una transformación personal, hay que meterse en este campo de lo que Jesucristo nos quiere enseñar con respecto a la guerra espiritual. Y de hecho, dos versículos más abajo, en el versículo 27, en el 4:27 de Efesios, va a decir, ya ni deis lugar al diablo. Curioso, ¿no? O sea, la mentira, la injusticia, la falta de la verdad, ya los conflictos que podemos tener, el viejo hombre, como diría unos versículos anteriores a los que acabamos de leer, pueden abrir un campo espiritual al mundo, a nuestra vida personal, ¿no? Y querida hermana, querido amigo, querida amiga, cuando has estado a punto de separarte, cuando has querido tirar todo, dejar todo, cuando has querido, cierto, abandonar, o cuando piensas que te estás volviendo loco, o cuando piensas, cierto, que está habiendo ya preguntas sin respuestas para tu vida, posiblemente estás librando algo que nosotros conocemos como la guerra espiritual, sin caer en misticismo, sin caer, cierto, en esa contienda religiosa, sino que yo lo quiero llevar al plano más personal. Y esta es la pregunta que yo hacía al principio, antes del corte. Es,
¿Cómo nosotros podemos llevar este campo de la guerra espiritual en un lenguaje donde las personas puedan entender que muchos de los dilemas sociales tienen un origen espiritual? Y es la realidad. Yo estaba hablando antes de comenzar el programa sobre grandes pensadores como Sócrates o Nietzsche, que fueron como, muchos de ellos condujeron el pensamiento, la conducta, Camus y otros, ¿no?, del siglo XX y de muchos siglos. Ya estoy hablando sin Cristo. Y la gente come y mastica estas cosas y llega hasta el niño que está jugando hoy con un celular, con un juego, con un Nintendo, y llega hasta eso, o sea, llega hasta ese contexto, porque rige nuestras vidas. Y yo como creyente, y qué bueno que Jorge me haya invitado, he estado enseñando esto por muchos años sobre el campo de la guerra espiritual. Y de hecho ahí en Efesios, capítulo 6, ya que es creo que es uno de los pasajes emblemáticos de la guerra espiritual, aunque la Biblia está llena, ¿no? Allí en Efesios 6:10, nos habla sobre fortalecerse en el Señor. Y nos llama a fortalecernos en Dios, porque obviamente todo lo que no es Dios, todo lo que no viene de la verdad, va a crear conflicto, va a crear crisis. Todo lo que no viene de la justicia, de la verdadera justicia, crea crisis. A veces hasta porque nos servimos el té o el café frío, o porque te sale el agua fría y te estás bañando, y tú dices, esto es injusto, no lo merezco. Cuando te peleas con alguien, no lo merezco. Y obviamente la sociedad nos ha enseñado a vivir sin realidades espirituales. Pero ahí en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra poderes. Y algún día vas a llegar a viejito o algún día vas a estar entre el dilema entre la vida y la muerte. Y como diría un agnóstico, un presidente muy famoso en Chile, pues yo soy chileno, ¿no? Este presidente agnóstico decía, cuando mi esposa estaba siendo llevada al quirófano, yo en mi espíritu, en mi corazón, yo anhelaba, ¿cierto?, que existiera la mano poderosa de un ser superior que pudiera intervenir en la vida de mi esposa. Es curioso que venía esta declaración de un agnóstico. Curiosamente, la esposa salió bien de la operación, pero como él es agnóstico, nunca lo atribuyó a una mano superior poderosa. Entonces, Dios sí interviene, Dios sí es real, y lamentablemente el mundo espiritual está siendo maligno, está haciendo de la suya la sociedad del siglo XXI. De hecho, dice que esta armadura, ahí en el capítulo 6, nosotros debemos de ponerla para enfrentar los días malos. Días malos. Ni siquiera te está hablando de reprender, cortar, ya, ni atar al hombre fuerte, ya, que en algunos contextos cristianos nosotros lo predicamos y lo practicamos. Pero ni siquiera hablemos de ese contexto, como estamos en un canal, ya estoy hablando de un contexto externo, de cómo ayudar a tu hijo, cómo ayudar a tu hija, y creo que podemos hacer guerra espiritual, y también se puede atar, pero de una manera totalmente distinta y diferente, para poder enfrentar esos días malos. Pablo enfrentó el pensamiento ateniense, por ejemplo. Pablo enfrentó el pensamiento mismo de una ciudad como Éfeso, invadida por la idolatría, una idolatría que permanece hasta el siglo XXI. De hecho, Uruguay es conocido como es increíble porque Uruguay es conocida como un gobierno o ya una sociedad laica, una sociedad que no profesa ninguna creencia. Sin embargo, ese ateísmo está disfrazado de unas creencias místicas. De hecho, un estudioso chileno hizo un estudio de las grandes ciudades y de las influencias de sectas escondidas. Y él llegaba a la conclusión que Montevideo, por ejemplo, era una de las capitales con mayor influencia de sectas escondidas o sectas ocultas que le llaman, que ahora ya no son tan ocultas, ya como masonería, la ciencia cristiana, ya Nueva Era y otros movimientos que son muy contemporáneos en la actualidad, que a veces no son tan populares,
como la Wicca, por ejemplo, que son de gran influencia social, aunque la gente no lo quiere tocar, pero es de gran influencia social y que afecta el pensamiento cristiano. Entonces, para enfrentar esos días malos y para hacer frente a una sociedad como la de Montevideo o la de Monterrey, ya necesitamos urgentemente entrar en el campo de la guerra espiritual. No sé si hay alguna pregunta, Jorge. No, hasta ahora muy de acuerdo con lo que has estado hablando, Daniel. Yo creo que a lo mejor para algunas personas necesitarían contextualizarse un poquito más en el tema, en el sentido de que es un tema, como tú decías, que nadie quiere tocar, que nadie quiere hablar. En cuanto empieza uno a hablar de doctrinas de demonios y empieza a hablar uno del diablo y de las cuestiones espirituales, de inmediato lo quieren a uno tachar de una persona fanática, de una persona religiosa, pero me ha gustado mucho cómo lo has dado ahora, que creo que ha sido de una manera muy digerible, muy lógica, muy accesible para las personas. Yo creo que tenemos que rumiar ahorita un poquito más, es decir, masticar un poquito más estos temas. Ahorita que tú estabas hablando, yo estoy identificando algunas cosas, por ejemplo, que yo personalmente en mi vida tengo que trabajar más. Y como decía, como dice el tema, ¿verdad? El tema dice guerra espiritual. Esto es una guerra. Y es una guerra que se está librando por cada uno de nosotros, en la cual Jesucristo empezó pagando por nosotros en la cruz, y que se continúa hasta nuestros días ese debate entre con quién voy a pasar la eternidad, y Dios enviando sus misioneros, enviando sus mensajeros para decirnos, ¿sabes qué? Ese no es el camino, es por acá, es por acá. Pero muchos de nosotros, como dices tú, y es muy cierto, cegados por el intelectualismo y por tantas cosas que se nos han metido en la cabeza, y que nos ha estado tratando de adoctrinar el diablo. Nos hemos apartado de la verdad para seguir un camino de mentira. Entonces, es muy importante esto que acabas de hablar. Realmente, como te digo, estoy muy satisfecho con la forma como lo manejaste hace rato. A mí me llamaba mucho la atención hace rato que hablábamos de Friedrich Nietzsche antes de entrar a cuadro. ¿Cómo terminó Nietzsche? Porque la gente no sabe cómo terminó Nietzsche. Nietzsche quedó catatónico. Los últimos 4 años de su vida, él vio que estaban latigando un caballo en las calles de Viena, y él se acercó a pedirle perdón al caballo, se le abrazó y él quedó paralizado. Y ahí se lo llevaron a un hospital psiquiátrico y ya jamás se recuperó. Es terrible lo que le pasó a este hombre. ¿Y sabes qué era lo peor? Él provenía de una familia de gente creyente. Su papá era pastor luterano. O sea, el ataque tan fuerte que él libró. Ahora, si uno lee los textos de Nietzsche, son páginas completas de puro cuestionamiento, únicamente cuestionamiento, únicamente cuestionamiento. Era una persona que tenía un gran vacío existencial, y nadie pudo identificar lo que le pasaba. Es curioso que la gente no asocia estas cosas, pero vemos, por ejemplo, en nuestra época, ¿no? Que somos un poquito ya más mayores, Elvis Presley, por ejemplo, Whitney Houston, ya personajes que de una u otra manera tienen raíces cristianas, ¿no? O raíces teológicas como Karl Marx, por ejemplo, y otros que tienen raíces que después se transforma, como un Nietzsche llega a escribir un libro que se llama Anticristo, o sea, ¿cómo? Porque su filosofía tiene una plataforma cristiana, podemos decirlo así, como contraria. ¿Qué experiencia traumática vivió él? Sabíamos que él tenía una enfermedad física posiblemente, que fue la que le llevó, cierto, a un maltrato intelectual. Pero yo quiero llevar a la gente a que entienda esto. ¿Cuánto de nuestra realidad, cuánto de nuestra vida, o sea, de nuestros personajes que aparentemente son famosos y que conducen el pensamiento, o la música o el arte, tuvieron su origen en un desencanto hacia el cristianismo?
¿Y de dónde viene ese desencanto? Así es. ¿De dónde se produce eso? Eso es parte de una guerra espiritual. Es parte, o sea, hace unos días atrás una directora de un colegio me decía, Daniel, he sufrido tanto ataque a nivel de la mente que siento que me estoy volviendo loca. Es un ataque tan tremendo, ¿no? Y yo le hacía entender, le hacía ver, o sea, personas que tienen la sensación que la mente se le está yendo porque sencillamente hay un campo abierto que yo le llamo guerra espiritual. Hay demonios, hay principados, hay potestades. Lo creas o no lo creas, lo niegues o no lo niegues, ya el efecto de la realidad social está produciendo este desencanto. Ha tomado los medios de comunicación, ha tomado el arte, ha tomado el deporte. No es que el deporte sea satánico, no es que el arte sea satánico, no es que las comunicaciones sean satánicas, pero dime quién te inspira y te diré quién eres. ¿Ya? ¿De dónde viene la inspiración? ¿Ya? Creo que hoy en día nosotros como creyentes, el pueblo evangélico que me está escuchando, creyente, tiene que levantarse en guerra espiritual y tiene que levantarse en autoridad. Dice que el apóstol Pablo cuando llegó a Éfeso, cuando llegó allí, del mismo libro que estamos escribiendo, pero cuando él recién llegó, dice que hacía milagros extraordinarios. Eso dice el libro de Hechos, capítulo 19. Hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que los enfermos eran sanados y que la gente era liberada, o sea, demonios eran liberados. ¿Sabían ustedes que libros eran quemados? Los mismos brujos traían sus sistemas de creencias. Si hablamos de los millones de libros que hay en este mundo que están engañando a la gente, traerlos y quemarlos, o sea, un efecto tremendo aconteció en esa ciudad, ¿no? Y usted lo puede ver después, más adelante, en Hechos 19:19, es tremendo el efecto social. Yo creo que nos encerramos mucho en una iglesia, ya nos encerramos demasiado y necesitamos ver un avivamiento en la psicología, un avivamiento en todas las formas posibles donde el Espíritu de Cristo pueda entrar, ¿no? Así es. Y fíjate, Daniel, creo que lamentablemente ahora en esta época una de las cosas que nos ha estado atacando mucho es el desprestigio en el área intelectual, porque nuestro mundo se intelectualizó, se llenó de ciencia. Y entonces a veces como que con la bandera de que es que eso no es científico, es que eso no suena lógico, entonces pues lo voy a ignorar y lo voy a pasar por alto porque va en contra de mi sistema de creencias. Y entonces está entrando una religión nueva. Sí, la gente se vuelve religiosa de su ciencia. Yo le preguntaba a un amigo médico y le decía, bueno, ¿tú por qué recetas un antibiótico? Y él me dice, no, pues es que yo estudié en la facultad de medicina, en mi clase de farmacología, que este antibiótico funciona. Y le dije, ¿y tú lo viste? ¿Tú viste la investigación? ¿Tú participaste de la investigación? Y me decía, no, pero lo creo porque lo dice el libro. Pero si tú les dices, es que esto dice la Biblia, te dicen, no, es que eso no se puede creer. A ver. Entonces aquí hay un conflicto con tu sistema de creencias, porque tú te crees por fe te crees lo que te dice el libro de farmacología. Por fe te crees lo que dice el de histología y el de anatomía humana y el de etcétera. A lo mejor en la anatomía humana o en estos tienes tus formas de ir a una comprobación. Pero la mayor parte de las personas funcionan en ese sistema de creencias, de creer en fe lo que dice el libro. Y que no se diga más de las otras áreas, ¿no? Hablando en cuanto a la filosofía, en cuanto a la historia. Yo les pregunto, bueno, ¿tú te crees que existió, por ejemplo, Simón Bolívar? ¿Y lo conociste? No. Bueno, pero es que ¿por qué lo crees? Es que lo dicen los libros. ¿Y cómo sabes que realmente existió? Estás creyendo por fe. Entonces la gente, quiera o no quiera, como decías tú ahorita con respecto al diablo, me acordé de un sketch que traían unos americanos, que llegaba un muchachito vestido del diablo y les decía, te voy a llevar conmigo. Y le decía, yo no creo en el diablo. Y decía,
no importa, como quiera te vienes conmigo. Entonces, en este sentido es lo que está pasando. El diablo viene y te captura a alguien, y si te vienes conmigo y él dice, yo no creo en el diablo, mejor, yo no importa, como quiera estás practicando las cosas que son del diablo y te vienes conmigo. Entonces, aquí estamos entrando en un área muy fuerte de la ignorancia, que la gente por ignorancia está pasando por alto el hecho de decir que es que la gente de la iglesia me dijo, o etcétera. Yo creo que el complemento para estas personas que no terminan de creer, pues es que ellos vayan a la Biblia personalmente, que ellos lo comprueben, Claro. lo vean, ¿sí? Y que no sea únicamente porque el hermano Jorge o el hermano Daniel vinieron y le dijeron, oye, fíjate que esto es del diablo. Sí, porque ya como que el nombre del diablo ya lo choteamos, ya así como que, no, pues es que empiezas a hablar del diablo, significa que eres un fanático religioso, y si significa que eres un fanático religioso, entonces no te puedo creer. Pero este es un área muy difícil, es un área en la que realmente tenemos que regresar en la iglesia, desde una perspectiva ahora mucho más abierta, desde una perspectiva mucho más, si quisiéramos decirlo, intelectual, si quieren, está bien. Sí. De hecho, claro, de hecho nosotros mirábamos, ¿no? Cuando el apóstol Pablo exhorta, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso quiere llevarnos a tener un pensamiento distinto, una manera intelectual de ver el mundo, o como algunos le llaman cosmovisión, una cosmovisión del mundo distinta. Y comienza acá, ¿no? En la mente. Sí, con respecto a este asunto precisamente de la cosmovisión, yo estaba leyendo este libro muy bueno que tú me recomendaste, ya te he dicho varias veces, el de Ed Murphy, el Manual de Guerra Espiritual de Ed Murphy, donde toca un tema muy amplio para la cosmovisión, la que tenemos en Occidente y la que tienen en la India, o la que tienen los países de Oriente, vaya, no únicamente la India. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos estos puntos en consideración, sobre todo las personas que estamos dentro de la iglesia en los papeles de liderazgo, para poder dar respuesta a las personas que se acercan y preguntan, que lamentablemente uno no lo quiere decir, pero el promedio de las personas no le gusta informarse, prefiere ver un programa de televisión de entretenimiento y no meterse a buscar temas que le puedan ayudar en este sentido. Entonces nos toca un poquito a nosotros hacerlo, ayudarles a tener más conocimiento al respecto. La verdad, Daniel, estoy muy contento de que hayas podido estar con nosotros. Me ha gustado mucho cómo manejas el tema. Yo creo que hay mucho más que hablar, que eventualmente me gustaría poderte volver a invitar en algunos programas más adelante para continuar con algunos temas que a lo mejor que ahorita mencionaste pudiera ser interesante profundizar un poquito más, y que es urgente que la gente de la iglesia y la gente que no es de la iglesia también puedan entender, porque sí son áreas en las que nos hemos descuidado bastante. Tú sabes que tengo un cariño muy especial por la gente de México, ¿no? Durante todos estos años he estado viajando bastante a México y ya me he encariñado, ya me siento medio charro, ya, la verdad, y me reciben con mucho cariño, sobre todo ahí en Monterrey. Y no, sin menospreciar las otras ciudades donde he estado, ¿no? Por si alguien me está escuchando, pero tú estuviste en mi ciudad. Para mí es una bendición cada vez de poder compartir, y estamos a disposición para tu programa y para Antena 10, ¿no? Gracias, Daniel. Sí, te voy a pedir más adelante que hagamos más trabajo con esto para poder tener a la gente o darle más a la gente algo para que se pueda defender en estas áreas y que puedan considerar, ¿verdad?, que debemos de tener nuestras antenitas alerta con respecto, ya soné muy chapulín colorado, ¿verdad? Pero tener las antenitas de vinil ahí listas, ¿verdad? Para cualquier señal que tengamos que entender mejor. Daniel, voy a despedir el programa y ahorita te hablo, ¿sí? Bien, pues amigos, este es nuestro hermano Daniel Rebolledo de Uruguay, que nos ha hablado hoy, el día de hoy, sobre guerra espiritual. Y pues la verdad, cualquier pregunta que tengan, cualquier
extra que ustedes quieran decir, pues pueden anotárnoslo ahora ahí en la página de Restaura TV, en la parte donde hay comentarios. Lamentablemente ahorita yo no estoy conectado ahí, pero los voy a checar y podemos darle respuesta en programas subsecuentes, ¿verdad? Para que podamos tener una mejor comunicación también con ustedes. Por el día de hoy les damos gracias que nos hayan seguido y bendiciones para todos.